Hola, mi nombre es Alex Cruz y en la clase de hoy vamos a ver diseño, ejecución y mantenimiento de una instalación fotovoltaica. Comencemos. Bueno, esta unidad se divide en tres ítems. Vamos a hacer un poco de, o hablar de lo que es el diseño, la ejecución, la operación también y el mantenimiento. Bueno, cuando diseñamos una planta fotovoltaica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la medición del recurso. Esto es un tanto difícil debido a que lo ideal sería medir el recurso en el lugar donde yo voy a instalar. El tema es que eso, como ya he mencionado en otra ocasión, es un tanto costoso. Entonces lo que nos queda es usar datos del recurso de organismos públicos o que se encarguen o tengan mediciones que sean confiables para eso. Bueno, otra cosa a tener en cuenta en el diseño, muy importante, las partes. Cuando yo pienso en cómo armarlo, tengo que tener en cuenta la distribución, los materiales que voy a usar, el panel, que tenga o sea, la potencia que me dicen del panel tiene que ser la que declara el fabricante, tener en cuenta la estructura, porque piensen que una instalación fotovoltaica tiene que estar funcionando 25 años y esto tiene que soportar lluvias, degradación con el tiempo, ¿sí? O sea, tiene que estar expuestas a cambios climáticos, a variaciones de temperatura, así que piensen que la estructura tiene que ser muy bien pensada, ¿sí? Al igual que los paneles, que el cableado, que todas esas partes no queden a la intemperie y si quedan a la intemperie, que sean del material correspondiente y apto para esa aplicación, ¿sí? Piensen que después, supongamos que montamos una estructura que no está protegida, ¿no? Se empieza a oxidar o algo, esa estructura hay que cambiarla. Para cambiarla hay que desmontar todos los paneles. Eso es, pagar para que se haga el trabajo, pérdida de generación de energía, pérdida de tiempo, aparecen costos que no fueron planificados. Entonces esto es muy importante pensarlo de entrada. Tener en cuenta las instalaciones eléctricas, ¿sí? Las protecciones. Cuando solemos diseñar, también lo que hacemos es recurrimos a soft de diseñadores. Hay algunos que son gratuitos, otros que eh, tienen un costo. Algunos de los más conocidos es el PVSys, el PVSketch, que es de uso gratuito, o también lo que podemos hacer en estos casos es usar los soft de fabricantes que venden inversores. Lo que sí tiene esto es como una limitación es que estamos acotados a los inversores que vende el fabricante. Eso está bueno y no, o sea, un soft de esto lo que nos permite es, a muchos tienen también diseño de todo el layout eléctrico, entonces nos ayudan a contemplar y a corroborar lo que nosotros podemos hacer en papel, y esto está bueno. Algo muy importante, cuando diseñamos una planta, tener en cuenta los aspectos normativos. Para nuestro país tenemos dos leyes que son muy importantes, que es la 27.191, la Ley de Fomento de Generación de Energía Renovable, y la Ley 27.424, que es la Ley de Fomento de la Generación Distribuida. ¿Sí? Tener muy en cuenta la normativa nacional y la normativa local, ¿sí? Tener en cuenta las partes, o sea, la normativa que involucra a las cooperativas eléctricas. Algo que yo he visto que se ha dejado de lado también es el estudio de impacto ambiental. O sea, hay proyectos, dependiendo del tamaño, del lugar y todo, que es necesario que se haga un estudio de impacto ambiental. ¿Qué ocurre? Nosotros por ahí planificamos un diseño, no tenemos en cuenta la normativa, vamos, lo hacemos toda la parte técnica, salió bien. Y vamos y después el proyecto no sale. ¿Por qué? Porque requería un estudio de impacto ambiental que lleva tiempo, que lleva costo, que no lo contemplamos, que por ahí lo pensamos en un lugar y había una normativa que prohibía la construcción en ese lugar, y ha pasado, sobre todo en proyectos de lo que son generación eólica, porque tienen un impacto mayor, ¿sí? que el impacto de lo que es solar, que han caído porque no se tuvo en cuenta eso, que por ahí había una fauna local que pasaba por ahí y eso fue lo que hizo que el proyecto no se pueda realizar. No hay forma de cambiar el trayecto que tienen, por ejemplo, las aves o eso. Así que eso, bueno, esos proyectos han caído. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una instalación es, como ya les mencioné,
por ejemplo, la potencia de los paneles, ¿sí? Cuando hacemos una instalación tenemos que tener en cuenta las pérdidas. ¿Por qué? Porque esto es muy importante a futuro. Todas las instalaciones, todas las plantas tienen algo que se llama PR, que es el Performance Ratio. Es la calidad de la instalación, ¿sí? Que esto básicamente se mide en energía cuánto de lo que de la energía que yo recibo es la que entrego a la red, ¿sí? Piensen que todo esto también tiene un valor económico. Si yo el 100% de lo que recibo se entrega un 95, es mucho mejor que si yo entrego el 70 o el 80. Entonces, un buen diseño tiene que contemplar pérdidas. Hay lugares donde, por ejemplo, los paneles, la potencia nominal del panel, es un tema muy interesante porque eso ocasiona el segundo tipo de pérdida, que es las pérdidas por mismatch. Primero, la pérdida, que un panel fotovoltaico cumpla con la potencia nominal que está declarada es muy importante. Generalmente los fabricantes tienen una oscilación de la potencia declarada más o menos 2% y ahora suele declararse la potencia que voy a recibir en teoría es la mínima. Un panel de 270 va a tener 270 más un 2%, o sea que puede tener 270 o 75. ¿Por qué pasa esto? Ha pasado en otros países que yo cuando empiezo a meter muchos paneles en serie, los paneles empiezan a funcionar a la mínima corriente y tensión de toda la serie. Entonces, como si yo mezclo un panel de 260 con uno de 270, voy a hacer que el de 270 trabaje a menos potencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tengo que hacer es, ahí voy a tener una pérdida en potencia, y yo pagué por esa cantidad de potencia y energía que voy a perder. Entonces, lo que los fabricantes suelen hacer es, hoy en día, declaran la potencia que declaran en teoría es la mínima, y te dicen que va a estar hasta un 2% arriba, ¿sí? Bueno, primero lo que importante es chequear que la potencia del panel sea la que dice el fabricante. Segundo, como ha pasado que los paneles tienen distinta potencia, lo ideal sería poner paneles de 260 con 260 y paneles de 270 con 270, ¿sí? Y paneles de 275 con 275. Puede sonar decir, bueno, es complicado, sí. Lo que suele hacerse es despedirle al fabricante para instalaciones grandes, es enviarme los paneles de 260 con 260 y enviarme paneles de 265 o 270 con 270 o 265. No me los mezcles justamente para evitar este tipo de pérdidas. Otra cosa muy importante es tener en cuenta las condiciones del lugar, ¿sí? El ambiente en donde va a estar la instalación, porque las pérdidas por polvo, suciedad, pueden ser muchas. Entonces, perdón, esta parte que es evitar este tipo de pérdida está muy ligada al mantenimiento de la planta fotovoltaica. Esto hay que contemplarlo, no es lo mismo si yo tengo una planta en un lugar desértico, sí, que va a tener mucha tierra, mucho polvo, que si lo tengo una zona urbana va a ser menor o no, porque también tenemos la propia contaminación de los autos que se adhiere al panel, ¿sí? Otra pérdida a tener en cuenta en el diseño, las pérdidas angulares, ¿sí? Si yo tengo un panel que mira al norte o está corrido, ¿sí? Ese es el ángulo azimutal que está desviado del norte, 10 o 15 grados, no va a ser lo mismo, ¿sí? Voy a tener, ustedes saben que nosotros de nuestra latitud, nuestra ubicación en el globo terráqueo, nosotros tenemos que siempre apuntar con el panel dirección ecuatorial, ¿sí? Por eso nosotros apuntamos el panel al norte. Obviamente hay veces que en instalaciones pequeñas no se puede porque solemos apegarnos a qué espacio tenemos disponible. Ahora, en una instalación grande lo ideal siempre es apuntamos al norte. Tener en cuenta las pérdidas por efecto Joule. Esto es en el cableado. Nosotros cuando hacemos un dimensionamiento, saben que por cada elemento que va, ¿sí? Que va a conducir corriente, tiene una resistencia. Esa resistencia siempre va a ocasionar una pérdida de energía. Eso también, tener en cuenta las dimensiones de los conductores para minimizar la pérdida. Las temperaturas, otro tema importante. Piensen que el panel, cada 10 grados, pierde un 4% de la potencia, ¿sí? Lo mismo va a pasar, ¿por qué? Mira, acá justo yo puse un fragmento de las características térmicas de un panel,
Entonces acá vos tenés cómo varía la corriente de cortocircuito en función de la temperatura, ¿sí? Observen que tiene la variación es positiva, o sea, yo tengo más irradiancia, o perdón, tengo más temperatura, por cada grado que tenga va a aumentar un 0,5, un 0,05%. En cuanto a la tensión, tiene un coeficiente negativo. Los semiconductores tienen ese comportamiento y el panel, al ser un semiconductor, tiene ese comportamiento. Entonces varía 0,3% por cada grado. ¿Sí? En 10 grados varía un 3%. Ahora, como uno es negativo y el otro es positivo, ¿sí? Y la potencia es el producto de los dos, termina siendo un coeficiente, el de potencia termina siendo un coeficiente de variación con respecto a la temperatura negativo. Y por cada grado que varía de temperatura el panel, yo tengo 0,4% de variación de potencia. En 10 grados voy a tener el 4%, que es un montón, ¿sí? Pero bueno, eso es muy difícil de evitar, al menos con esta tecnología. Recuerden que esta tabla, bueno, no se los comenté, esta tabla es para paneles de silicio mono y policristalino. Bueno, pérdidas por el rendimiento del inversor, otro tema súper importante. Observen, esto que está acá es la potencia que va a tener la salida del inversor, es decir, la potencia que tengo después que la corriente pasa de continua a alterna, ¿no? Y o sea, un porcentaje de rendimiento. Vemos que el inversor, cuando trabaja dentro de los rangos, o sobre todo en su potencia nominal, tiene un rendimiento del 98%. O sea, ya el inversor, por más que yo ponga 100, como mucho va a sacar 98, de lo que sea. Ahora, esto también está, obviamente, en la potencia que recibe el inversor está en función de la energía que recibe el panel. Y la energía que genera, que genera el panel está en función de la irradiancia que yo tengo. Es decir, que yo a la mañana, cuando tengo 100, 200 watts, prácticamente no voy a generar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un inversor de 10K y tengo 100 watts y yo genero, o sea, no se genera nada. Entonces, lo ideal es siempre, para evitar este tipo de pérdidas, sobredimensionar un poco la generación. Los inversores tienen en sus especificaciones técnicas, qué porcentaje se puede sobredimensionar, ¿no es cierto?, en la parte de continua. Por supuesto hay que tener en cuenta la tensión de vacío, la corriente de cortocircuito, la corriente que va a circular en condiciones de máxima transferencia de potencia. Todos esos valores hay que tenerlos en cuenta. Pero siempre lo recomendable es sobredimensionar un poco la captación para evitar este tipo de pérdidas y tener una generación, digamos, más estable. Tener en cuenta el sombrero de los módulos, ¿sí? Siempre, por ejemplo, no es lo mismo tener luz que tener sol. Nuestros paneles generan energía cuando tienen sol. Podemos tener luz en cualquier momento del día, pero si no tenemos sol e incidencia directa, y sobre todo si esa incidencia está obstruida, no tenemos generación. Si la mitad del panel está sombreado, no es que genera la mitad, ¿sí? Tenemos básicamente dos tipos de sombreado, el sombreado eléctrico y el sombreado físico, ¿sí? El sombreado físico es el que produce el sol sobre el panel, y el sombreado eléctrico es cómo se va a comportar el panel en base a, de- teniendo en cuenta la distribución de la celda, cómo se va a comportar y cómo va a generar, ¿sí? Igual esto lo vamos a volver a ver más en detalle y se puede observar en la presentación correspondiente. Bueno, una vez para calcular el rendimiento o el performance ratio de la instalación, cosas que hay que tener en cuenta. Básicamente el performance ratio es el cociente entre la energía inyectada en la red sobre la energía incidente. Por supuesto, nunca vamos a inyectar más de lo que recibimos, o sea que este coeficiente va a ser siempre menor a 1. Lo ideal es que sea lo más próximo. Comercialmente, las instalaciones fotovoltaicas tienen un valor en base a este APR. Si el día de mañana alguien quiere evaluar una planta o una instalación, lo hace en base a esto. Un correcto mantenimiento hace que esto sea mejor. Si piensen igual también que los módulos tienen una degradación propia, entonces esto con el tiempo va a ir decayendo, ¿sí? Ahora, una cosa es el decaimiento natural y la otra es que sea bajo por un mal mantenimiento. Entonces, cosas que afectan el performance ratio: la temperatura, que contra eso no podemos hacer nada; pérdidas en el cableado, que ahí sí podemos trabajar; pérdida por dispersión de parámetros de sociedad; errores de seguimiento, que podemos hacer poco; bueno, y la eficiencia del inversor.
súper importante, cuando mencionamos en la instalación, tener en cuenta cuál es la eficiencia del inversor, como ya lo mencionamos anteriormente. En cuanto al mantenimiento, básicamente hay tres tipos de mantenimiento que podemos llevar y siempre se está buscando una forma de maximizar la generación de energía, por lo tanto siempre esto se está trabajando. Y más ahora, ¿sí? Muchas de estas cosas no se tuvieron en cuenta en un primer momento y hoy por hoy se está trabajando muchísimo, sobre todo porque no hace mucho que en nuestro país esto se viene dando, sí en el exterior, pero también piensen que una planta tiene vida útil 25 años y más o menos hace cuánto comenzamos con esto en el mundo, 20 años, 30, un poco más, a paso lento. Entonces se está haciendo mucha experiencia y más ahora en este momento que esto se está volviendo más masivo. Entonces, tener personal calificado en el área de mantenimiento es súper importante. Bueno, vamos a ver un poco sobre los mantenimientos que conlleva una planta fotovoltaica. Como mantenimiento preventivo, súper importante, inspección preventiva de los equipos, ¿sí? Paneles, estructura. Si veo que ahí empieza a haber corrosión sobre las estructuras, buscar algún método o algo para solucionarlo. Ajuste de tornillos, ¿sí? Monitorización y control. Algo muy importante para ver que el estado de mi planta, la detección temprana, cómo ver la generación anual con la generación estimada. Yo cuando hago un diseño de una planta voy a estimar una cantidad de energía que va a generar anualmente, ¿sí? Esto, o sea, yo lo puedo contrastar con lo que ocurre realmente. Entonces así también puedo yo incluso corregir mi modelo, ¿no? de estimación. Buscar formas de optimizar la planta constantemente, ¿sí? Elaboración de informes con datos de producción, radiación y temperatura, mantenimiento preventivo. La limpieza de módulos, dependiendo del lugar geográfico donde esté ubicada, es muy importante, ¿sí? La vegetación, ajuste de tornillos y caja de conexionado. Este tema es muy importante y sobre todo ahora se está trabajando mucho en otros países debido a eventos o situaciones que hacen, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante en una instalación fotovoltaica es evitar que haya arcos eléctricos. Piensen que ustedes están trabajando en continua, ¿sí? Con tensiones muy altas. Entonces, un tornillo flojo provoca transitorios de línea y esto, ¿no? Provoca chispas, que esa parte se vaya carbonizando, tenga un mal contacto, o sea, que los contactos se abren o se cierran. Piensen también que esto tiene, todo elemento está afectado por la temperatura y va a haber dilataciones de materiales, contracciones, entonces eso a su vez se va aflojando y produce arcos. Bueno, un arco eléctrico en una instalación fotovoltaica es muy peligroso, sobre todo porque una instalación grande actualmente está trabajando entre 1500 volts, ¿sí? Piensen también eso, o sea, son 1500 volts de corriente continua y corrientes de máximas entre 10, 15, 20, 30 amperes, depende de cómo haya hecho la distribución de la instalación. En cuanto al mantenimiento correctivo, siempre lo recomendable es que hay dos tipos de mantenimiento, esto no se lo mencioné, el predictivo y el preventivo es lo ideal, el correctivo implica pérdida de plata, porque ya cuando algo, o sea, cuando yo aplico mantenimiento correctivo es porque ya el incidente pasó, y esto, bueno, esto genera tener que arreglar pérdida de generación, gente y personal que tengan que hacer los labores, ¿sí? Por ahí tenés un problema de cableado que puede llegar a provocar algo más grave como un incendio o otra cosa, entonces esto, lo ideal es que el mantenimiento correctivo cuando sucedió hay que solucionarlo, pero lo ideal es siempre evitarlo, ¿sí? O sea, que esto no lleguemos a esta instancia. Pero bueno, en caso que lleguemos, tenemos que tener un plan para detección de averías y reemplazo de partes. El tema de stock, esto también tener en cuenta en la planificación. Cuando nosotros planificamos una instalación fotovoltaica, tener en cuenta los inversores que vamos a tener. Piensen que si tenemos una instalación grande con un solo inversor de mucha potencia, nosotros para reemplazar eso por algún imprevisto es muy complicado. Esos inversores por ahí suelen armarse a pedido. Entonces, por ahí a veces en el diseño también tener en cuenta en vez de tener un inversor central contra inversores por stream, bueno, hay que evaluar esa posibilidad. Es más fácil tener un inversor chico que comercialmente se puede adquirir que tener que solicitar un inversor grande que si bien tiene menos mantenimiento, tener un repuesto de ese inversor es más complicado, ¿sí? Se arman a pedido. Bueno, en caso que ocurra, analizar la incidencia o avería y sus causas,
actuación siempre, bueno, y tener un registro de seguimiento e incidencia de fallas. Bueno, esta parte, el mantenimiento predictivo, es súper importante más ahora y se está trabajando mucho en esto, que son ensayos, y muchos de ellos ensayos no instructivos, ¿sí? Piensen que eh, estos ensayos, o sea, cuando se realizan, la planta o no está funcionando, o si se realiza puede seguir operativa. Entonces, no hay pérdida de plata. La persona puede trabajar y la planta sigue generando. Bueno, algunos de ellos son termografía, electroluminiscencia, medición de curva en planta. El mantenimiento predictivo termográfico, bueno, generalmente se suele aplicar a módulos. Ahora se está mirando a que también se apliquen a las instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Justamente por los que le mencioné anteriormente, el tema de los arcos eléctricos. ¿Sí? Piensen que un arco eléctrico carboniza un contacto, carboniza un tornillo, un conductor, un cable, lo que sea, y eso con el tiempo, piensen que esto tiene que vivir 25 años, ¿sí? La dilatación y contracción va a ser frecuente, entonces hay que evitar esas situaciones. Acá en esta imagen pueden observar, acá tenemos la escala termométrica, pueden observar, esto es una imagen termográfica, una instalación y un panel. Observen que todo acá hay un color uniforme, y en este punto acá, que está acá, un punto caliente. Esto puede provocar que el panel o esta celda automáticamente quede fuera de servicio o que todo el panel se destruya, ¿sí? O acá está la caja conexionada del panel, que esto también se prende fuego. Acá está una imagen de cómo se ve una instalación. Esto es lo que se llama una granja solar. Esto es algo que en otros países, por ejemplo Europa, se dio en su momento ya hace más de 10 años. Bueno, acá no tuvimos todavía esa posibilidad. Bueno, acá lo que se puede ver es cómo hay muchos puntos, ¿sí? Puntos calientes, esto se conoce como puntos calientes, y para esto sí o sí hay que usar una cámara termográfica. Bueno, continuemos. Otro ensayo, no, este es un ensayo no destructivo, ¿sí? Que es el ensayo de electroluminiscencia. Básicamente este ensayo consiste, para realizarlo hay que realizarlo de noche. ¿Por qué? Porque si no tenemos, lo que no tenemos que tener es generación de energía, y para hacerlo lo que se hace es, se le inyecta al panel fotovoltaico una corriente en continua. Esto también se suele hacer en el laboratorio. Piensen que para hacerlo en campo a esto tenemos que tener una fuente de mucha corriente y mucha tensión y potencia para polarizar la cantidad de paneles que donde queramos ver esta imagen. ¿Sí? Este ensayo lo que nos hace es, nos muestra básicamente dos cosas. Microfisuras del panel. Estas microfisuras también es súper, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué motivo? En la instalación de la planta, si no se los mencioné, me lo olvidé, eh, siempre nosotros cuando llevamos un panel, lo ideal es hacerlo entre dos personas como mínimo, no una, porque una persona que lleve el panel va a generar que el panel se pandee, se mueva, así flexiones, que eso puede provocar roturas, ¿sí? Microfisuras. El panel está compuesto por finger, que son los que conectan los electrones, y los sacan por los buses del panel, que son estas cosas que se ven por acá. A ver, acá. Esto se ve en los buses del panel. Sí, la corriente va por acá. Los finger son así perpendiculares a los buses. Bueno, todas estas partes, piensen que cuando el panel se mueve, o sea, esto se abre y se cierra. ¿Esto qué pasa? Se va deteriorando, puede no cerrarse bien, ¿sí? Entonces esto es delicado. Hay imágenes y videos donde muestran cómo la presión, incluso hay videos donde muestran qué ocurre si una persona se sube a un panel para montarlo, algo que no está bien, ¿sí? Suele pasar la instalación del panel, por eso es muy importante concientizar al personal que está montando o realizando el montaje de la instalación, porque una mala instalación, si yo hago bien el diseño, pero la instalación está mal, mi planta va a funcionar mal y puede fallar. Y lo mismo con el mantenimiento. Las tres partes son importantes: diseño, montaje, operación y mantenimiento. Todo es importante, ¿sí? Y si bien hay que darle mucha importancia a las tres. Bueno, este otro efecto que se llama PID, conocido como degradación por potencial inducido,
es un efecto que aparece en las instalaciones, ¿sí? Que provocan degradación en los paneles. Esto lo que hace es, el panel en teoría tiene que vivir 25 años. Bueno, esto provoca que viva 15. Piensen que si hacemos una instalación bien dimensionada, bien diseñada, bien montada, con un correcto mantenimiento, pero nos aparece este efecto, la instalación lo que va a pasar es, en vez de durar 25 años, va a vivir 15. Entonces, si nosotros, para detectar esto, ¿sí? Para detectar esto, lo que se hace es justamente este ensayo de electroluminiscencia. Esto también se hace en campo, y cuando empiezan a aparecer este efecto, lo que comienza a aparecer es que las celdas se empiezan a apagar. Esta que está acá, podría haber, o sea, esto igual hay que volver a repetir, ¿no? Porque esto es progresivo con el tiempo. Por supuesto, hay formas de recuperación, ¿sí? Cuando aparece este efecto hay formas de recuperarlo, lo importante es detectarlo. Para detectarlo se necesita realizar el ensayo. Este ensayo, ¿cada cuánto es ideal hacerlo? Cada un año, y llevar un registro de esto. Acá yo marqué estas celdas que se ven acá oscuras, más que nada tienen que ver con microfisuras. Esta celda que está acá, toda oscura, piensen que esto se polariza el panel a través de inyectar una corriente continua, y por estas celdas no circula corriente, por lo tanto el panel este no está emitiendo en la respectiva longitud de onda que debe para que se pueda realizar el ensayo. Piensen que para hacer este ensayo se necesita una cámara especial que detecta en determinada longitud de onda que emite el panel, ¿sí? Bueno, acá tienen una imagen de cómo es un panel, ¿no es cierto? Cuando esta es una instalación real, ¿no? Acá tienen un panel polarizado, como les comenté, con corriente continua, y parte del panel no emite nada. Bueno, ¿por qué es esto? Esto, si vemos la generación, esto lo va a generar, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Porque esto puede ser o está desconectado, que en este caso puede ser lo más probable, o, o puede ser que todas estas celdas estén dañadas. Por la forma y la distribución, lo más probable es que haya una desconexión. Piensen que por los buses, ¿no? Que después se juntan los celdas por donde va la corriente, esto pudo haber pasado, porque una desconexión ocasionada por una microfisura justamente, ¿sí? ¿En dónde? En la instalación. Hay que ver si esto fue, cuándo, o sea, en qué momento se detectó. Si esto pasó apenas se inició la planta, bueno, lo más probable es que pasó en el montaje. Si esto pasó en la vía útil de la planta, hay que estudiar un poco más el caso. Otro ensayo que ayuda mucho al mantenimiento predictivo de la planta es realizar una medición de curva de la planta. Como se comentó, la medición de curva te da la potencia, que es esta curva de acá abajo, y los valores de corriente y tensión, pero ya no de un panel. Podemos hacerlo en un panel, quizás en un laboratorio o en campo, o realizarlo a una instalación montada, ¿sí? En este caso sí ya es un poco más complicado porque implica sacar la planta de operación. Obviamente esto se debe medir a tensión y radiancia a 1000 watts por metro cuadrado. Lo ideal sería que sea 25 grados de temperatura, 1,5 de, perdón, bueno, de distancia y velocidad de viento. Pero el tema es que esta en la práctica no se da, entonces todos estos valores hay que normalizarlos. Entonces, eso, bueno, por eso implica mayor trabajo y aparte sacar de operación la planta. Como ejemplo, vamos a suponer que tenemos una instalación de 10 kilowatts. Estos pueden ser 40 paneles, para el caso supusimos 40 paneles de 270, va a dar un poco más de potencia, todos puestos en serie, con estos respectivos valores. Si yo realizo la medición de curva IV a una instalación de este tipo, lo que puedo llegar a encontrarme, porque recuerden que una cosa es medir un panel y cuando yo vaya a la práctica, mis paneles van a ser 260, 270, 275, 272, 265. Estos son valores nominales que podemos considerar del panel. Después acá voy a tener 37,1, 37,2, 36,8, 36. La corriente de operación va a ser 8,3, 8,4, 8,7. Y recuerden que si están todos en serie, la corriente menor va a ser la que se va a imponer por toda la cadena, por todo el string, y va a ser la que va a circular, ¿sí? Entonces yo acá
esta curva de potencia va a ser 10 kilowatts. Bueno, si está bien planificado puede llegar a hacerlo. La corriente de cortocircuito que va a ser la menor de todas las corrientes por la propia dispersión de los paneles. La corriente de máxima transferencia de potencia, como les mencioné, va a ser la menor corriente de operación del sistema, ¿sí? Va a ser, si en todo caso es 8,3, va a ser 8,3. La tensión de vacío, ¿sí? Va a ser la sumatoria de todas las tensiones de cada panel, ¿sí? Eso se va a mantener. Y la tensión en máxima transferencia de potencia va a ser la tensión de cada panel también, la sumatoria de todas las tensiones. Si tenemos la suerte de que sea 40 paneles de 37 volt de vacío, va a ser 40 por 37. Ese va a ser este punto acá. Lo bueno de todo esto es, nosotros podemos averiguar algunos de estos valores, como ya les mencioné en otro video, y o sea, en particular los de cortocircuito y los de vacío. Ahora también piensen que medir, por ejemplo, la tensión de vacío es relativamente más sencilla que medir la corriente de cortocircuito. Depende de qué corriente circule, sí, no se puede, no es recomendable usar un tester común y corriente, ya que un tester común y corriente puede medir 10 amperes como mucho, 15. Y si yo tengo, depende de las características del panel, bueno, en este caso igual lo supusimos todos en serie, así que más de 10 amperes no voy a tener, pero sí voy a tener alrededor de tensión de vacío 1200 volts. Así que bueno, tener en cuenta eso para medir. Así que si queremos realizar al menos alguna de estas mediciones, sepan que es posible, sepan que se puede, pero tengan en cuenta que deben usar los instrumentos adecuados, ¿sí? Los testers comunes no miden más de 600 o 700 volts o 1000 volts de continua, ¿sí? Pero en este caso vamos a tener un poco más. Y también recuerden que las puntas también tienen que ser, la punta del tester tiene que ser adecuada para la medición. Bueno, espero que les haya gustado, espero haber sido claro. Y bueno, en caso de no haberlo sido o que tengan alguna duda, por favor comuníquense, envíenme un mail, el que pueden ver en la presentación. Así que bueno, muchas gracias y será hasta la próxima.